Se lleva a cabo la primera manifestación en contra de la ley Alina en la Ciudad de México. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que el pasado 25 de abril, miembros de la sociedad civil, organizaciones, así como padres de familia, nos reunimos a las afueras del Senado de la República para exigir tres puntos clave. El primero de ellos, exigir el compromiso de los senadores de la República para votar en contra de la iniciativa llamada Ley Alina, la cual ya he explicado en decenas de videos tanto en YouTube como en TikTok como en todas mis redes sociales, pero que en esencia se resume en otorgarles a las mujeres una licencia para asesinar hombres y que no reciban ningún tipo de sanción por ello. En segundo lugar, se pidió al Senado de la República que emitiera un exhorto para derogar esta iniciativa en los estados en donde ya se encuentra aprobada, los cuales hasta el momento son Baja California, Tlaxcala y Quintana Roo. Sin embargo, hay otros estados en donde ya está presentada, aunque no ha sido votada todavía, como lo son Tamaulipas y el Estado de México. Finalmente, y en aras de que el 25 de abril es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, también solicitamos al Senado de la República que trabajara en una iniciativa constitucional para incluir la obligación a los juzgadores de juzgar con perspectiva de infancia, especialmente en divorcios conflictivos. Esto con la finalidad de que se deje de utilizar la famosa perspectiva de género para sobreponer los berrinches de algunas mujeres por encima de los derechos de sus propios hijos. Y es que sobre este punto hay que ser muy claro, porque aunque sí es correcto que hay algunos estados, no todos, en donde esta conducta está tipificada como un delito, la realidad es que es rarísimo que las autoridades quieran investigar a una mujer por esta conducta. Más aún, todavía es casi imposible que quieran meter a la cárcel a una mujer por impedirle a sus hijos convivir con su papá. El argumento que no pueden meter a una mamá a la cárcel por el daño que le puede hacer al niño. Sin embargo, aquí es en donde yo me pregunto, ¿qué acaso no le hace daño al niño que no pueda ver a su papá? Porque seamos sinceros, cuando se trata de los hombres, se busca hasta la más mínima excusa para meternos a la cárcel. Y como prueba, solamente tenemos que ver las nuevas iniciativas que están promoviendo en materia de pensiones alimenticias, en donde se busca que los padres que deban la pensión automáticamente vayan a la cárcel. Con lo cual yo me pregunto, ¿de verdad sirve de algo meter a un papá a la cárcel? ¿Qué acaso no sería el mismo daño que le haríamos al niño que si metiéramos a su mamá? Entonces, ¿de dónde viene esta doble vara para medir este tipo de conductas? ¿Por qué cuando se trata de hombres que no pagan la pensión automáticamente los queremos meter a la cárcel? Pero cuando se trata de mujeres que no permiten que los señores vean a sus propios hijos, entonces ahí no hay ninguna sanción. Si a lo mucho, lo más que he llegado a oír desde que llevo reportando este tipo de casos son multas de carácter económico que de todas maneras terminan pagando los señores, porque claro que las mujeres lo pagan de las pensiones que los hombres pasan. Y entonces de nada sirve que tú le metas una multa a la mujer si de todas maneras la va a terminar pagando el hombre de manera indirecta. Y todo esto sin contar con cómo afectan las denuncias falsas los procesos de divorcios conflictivos. Porque aquí es en donde entra la otra mitad de la jornada del viernes 25 de abril. Y es que adicional a la manifestación convocada en contra de la ley Alina, las organizaciones de la sociedad civil como Niños con Mapa, Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Ex Hijos AC, Unión Latam La Infancia Primero y más de 2 docenas de organizaciones que participaron en la organización de la manifestación, también convocamos al primer tendedero masculino en México. Un tendedero cuya finalidad era muy simple: darles a los padres la oportunidad de mandarle un mensaje a los hijos que no les han permitido ver. Y es que ustedes de verdad no pueden entender lo desgarrador de los testimonios que estuvimos escuchando el viernes pasado. Denuncias falsas, violencia, corrupción, discriminación, todas las injusticias que ustedes se puedan imaginar forman parte de la vida diaria de todos los padres de familia que se congregaron el viernes 25 de abril. Más de 100 cartas se colgaron en el tendedero entre los asistentes que personalmente llevaron su carta, a los cuales también se tienen que sumar todos aquellos que, por vivir en otros estados o incluso en otros países, mandaron su carta de manera electrónica, pero que de todas maneras se imprimieron y se colgaron. Y es que yo de verdad no les podría transmitir a ustedes lo emotivos que eran los mensajes que venían contenidos en las cartas. Yo, que personalmente revisé todas y cada una de las cartas, estuve verificando y en ninguna de ellas encontré odio, en ninguna de ellas encontré denuncias falsas, en ninguna de ellas encontré absolutamente nada negativo en contra de nadie. Y esto es algo que particularmente yo sí quiero aclarar, porque una de las grandes críticas que se hicieron desde algunas páginas feministas es que ellas pensaron que nosotros íbamos a hacer lo que ellas llevan décadas haciendo: usar estos espacios como los tendederos para denostar, para calumniar,
para amenazar y para amedrentar. Tan solo hay que tomar como ejemplo el caso de Sheridan N., la lideresa feminista que tenía su propia organización donde quemaban a deudores alimentarios y que después resultó que no eran otra cosa más que mercenarias a sueldo que amenazaban y amedrentaban hombres mientras les pagaran por hacerlo, sin importarles si las denuncias eran verdaderas o no, y en algunos casos hasta participando activamente en la fabricación de las denuncias falsas, como lo es el caso del ex campeón de kickboxing Rubén Romano, quien fue víctima en carne propia del modus operandi de Sheridan, un modus operandi que hasta la fecha, incluso después de meses de haber destapado la corrupción de Sheridan, lo mantiene lejos de sus niñas. Y es que si algo nos demostraron los padres del 25 de abril, es que casos como los de Rubén no son pocos y no son aislados. Y es que este tipo de circunstancias se pueden llevar a tal extremo que incluso había padres de familia que llevaban ya casi 10 años sin saber nada de sus hijos. Y es ahí en donde todos nos corresponde preguntarnos, ¿qué hemos hecho para llegar a este punto? Porque a ver, en todas partes escuchamos el dato de que en México 4 de cada 10 hogares no tienen un padre de familia. Dato sobre el cual las feministas han montado un castillo de mentiras para tratar de hacernos creer a todos que en 4 de cada 10 hogares de este país los papás se fueron por cigarros, cuando en realidad los datos oficiales del INEGI nos indican que solamente 1 de cada 10 madres de este país es madre soltera. Incluso si lo contabilizamos bien, hay más madres viudas que madres solteras. Pero por si fuera poco, este castillo de mentiras también se ha construido a partir de generar una pésima percepción de los hombres como proveedores, ya que tanto medios de comunicación como funcionarios públicos han repetido el dato de que al parecer 3 de cada 4 hijos de padres divorciados no reciben una pensión alimenticia. Información que de acuerdo con todos los personajes que han utilizado el dato, así como medios de comunicación, supuestamente obtuvieron del INEGI. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva que yo realicé de manera personal y después de otra búsqueda exhaustiva que realicé en asistencia de modelos de inteligencia artificial en sus versiones premium y de búsqueda avanzada, resulta que ni siquiera existe el reporte original del INEGI de donde supuestamente viene el dato. Por el contrario, las estadísticas de divorcio nos indican que en aproximadamente el 50% de los divorcios que se judicializan en este país hay hijos de por medio y que en más del 90% de esos divorcios en efecto sí se asigna una pensión alimenticia hacia los niños y en algunos casos también hasta las exparejas. Y yo sé lo que muchas van a decir, Alex, pero eso no confirma que los hombres de hecho paguen la pensión, ante lo cual también tenemos otros datos que nos permiten corroborar eso. Y es que al menos en la Ciudad de México, entidad en donde ya llevamos bastante tiempo con el padrón de deudores alimentarios morosos, los datos oficiales nos indican que desde que se ha puesto en marcha este padrón, no se han registrado más de 150 casos en total, con lo cual nos queda claro que solamente es un minúsculo porcentaje de hombres los que con pruebas y evidencias oficiales en mano podemos asegurar que no pagan su pensión alimenticia, con lo cual podemos dejar en claro sin lugar a duda aquello que todos nosotros aquí ya sabíamos, que en México hay muchísimos más padres amorosos que padres irresponsables, que los padres que se manifestaron el 25 de abril son prueba innegable de que en este país claro que hay papás que van a luchar hasta las últimas consecuencias para poder ver a sus hijos otra vez, porque vaya que estos papás lo han dado de todo, psicológicamente, económicamente, laboralmente, incluso hasta físicamente. Estos padres han pasado por un martirio que va desde los meses hasta los años y que no plantean bajar las manos hasta que puedan reunirse con sus pequeños. Es más, tan nobles son todos estos papás, tan nobles son estos papás, que aún sabiendo que sus exparejas y madres de sus hijos han cometido actos ilegales, han mentido, los han dañado, les han querido poner a los niños en contra, aún con todo esto, yo no escuché a uno que quisiera meter a la mamá de sus hijos a la cárcel. Y yo no sé ustedes, pero al menos yo sí encuentro trágico e irónico que de este lado es en donde esté la compasión y la empatía para perdonar los crímenes de los cuales estos papás han sido víctimas, para que a pesar de todo el dolor y el martirio, aún así encuentren en su corazón la posibilidad de perdonar a las personas que les hicieron tanto daño y que estén dispuestos a dejar todo eso atrás siempre y cuando les permitan estar con sus hijos. Porque lo peor de todo es que del otro lado hay tan poquita conciencia sobre el daño que le están haciendo a los niños que no conforme con lastimarlos con la ausencia, tienen encima que violentarlos de manera psicológica contándoles las peores atrocidades de sus padres. Y eso tiene un nombre, se llama alienación parental, un concepto que describe una conducta simple pero devastadora. Y es que la alienación parental
conglomera el conjunto de acciones que puede tomar uno de los progenitores para generar un odio y aversión irracional en el niño para con el otro progenitor, generalmente a través de la tortura psicológica y en algunos casos hasta de la tortura física. En ese sentido, los niños que son sometidos a la alienación parental constantemente reciben mensajes negativos sobre su papá o sobre su mamá. Les dicen, es que tu papá es un desobligado, tu papá no te quiere, tu papá te cambió, tu papá tiene otra familia, o peor, tu papá es un violento, tu papá me pegaba, tu papá te pegaba o tu papá abusó de ti, generando así en el niño traumas de cosas que nunca pasaron, porque no solamente está el trauma de lo que al niño le están diciendo que le hicieron, sino también el trauma de que él no se acuerda. En muchas ocasiones la alienación llega a tal grado que se empiezan a implantar memorias falsas en el niño que termina aceptando como ciertas y que terminan generando una ruptura en su psique de la cual ya es muy difícil arreglar como adulto. Y es que no nos engañemos, los datos son claros. Estadísticamente hablando, los niños que crecen sin una figura paterna presente tienen más probabilidades de desarrollar problemas como alcoholismo o drogadicción, cometer crímenes violentos, y para las señoritas se dispara hasta en 8 veces la probabilidad de tener un embarazo adolescente. Y es que si con toda esta información no nos queda claro la importancia que hay de darles a los papás las herramientas que necesitan para poder estar presentes en la vida de sus hijos, yo no sé qué lo sea. Porque mientras el 25 de abril tuvimos más de 150, casi 200 padres de familia conglomerados, todos sufriendo de esto, las autoridades con una mano en la cintura los barren y dicen que estamos locos, que eso no pasa. Las feministas, que son campañas de desprestigio en su contra, porque claro que las narcisistas tienen que creer que todo gira en torno a ellas. Y cuando a todos estos personajes y medios de comunicación les hicimos saber que estaban equivocados y mostramos las pruebas de la ley Alina mostrando la iniciativa enfrente de ellos, ¿qué hicieron? ¿Reconocer su error? ¿Corregir? ¿Recular? ¿Apoyar? Pues no, porque todos estos tienen en común alguna de las siguientes tres cosas. O son pedantes y por eso no pueden reconocer un error, o tienen el cerebro lavado de ideología y son incapaces de ver el error, o simple y sencillamente lucran con el discurso de género y por eso no pueden admitir el error. Sin embargo, y con todo el orgullo del mundo les digo a ustedes que se nota el trabajo que estamos haciendo para concientizar sobre de estas problemáticas, porque en todos y cada uno de los videos y de las notas y de las publicaciones que he visto donde quiere alguien defender a la ley Alina, no salen cientos, salen miles de ustedes a desmentir, a desmontar y a contraargumentar de manera excepcional. Y eso al menos para mí significa que vamos avanzando, porque al menos desde este lado lo que yo puedo ver es que ellos ya no tienen el monopolio de la voz, que estamos formando una ciudadanía crítica, una ciudadanía que no se deja informar únicamente por lo que ve en redes sociales o TikTok, una ciudadanía que lee, que cuestiona y que va más allá, pero sobre todo una ciudadanía que está harta y que cada vez está más dispuesta a salir a defender sus derechos. Porque uno de los resultados de la manifestación del 25 de abril es que una comitiva conformada por varios miembros de las organizaciones civiles que ya he mencionado fue recibida por funcionarios de la presidencia del Senado, quienes se comprometieron a revisar el asunto de fondo y mantener un canal de comunicación abierto con estas organizaciones de la sociedad civil. Más aún, algunos senadores también ya han empezado a responder de manera electrónica a las solicitudes de audiencia que se ha tenido para con ellos y se están empezando a abrir estos canales de diálogo con nuestros representantes para exponerles de manera clara, sencilla y puntual por qué el tipo de iniciativas como la ley Alina, la ley vicaria y todo este tipo de ideologías de género plasmadas en leyes son nocivas hasta para las propias mujeres. En ese sentido, a mí no me queda otra cosa más que agradecer a todos y cada uno de los padres de familia que se hicieron cita el 25 de abril a las 10 de la mañana en el Senado de la República, porque la historia los va a recordar como los primeros que alzaron la voz, los primeros que no se quedaron callados, los primeros que, a pesar del miedo, señalaron las injusticias y decidieron hacer algo al respecto. Como lo dije el viernes y lo vuelvo a repetir, a mí me llena un sentimiento de profunda humildad encontrarme enfrente de todos estos héroes y heroínas que desde hace años están peleando por los derechos de sus hijos. Y es por eso que yo me siento profundamente orgulloso y agradecido de tener la oportunidad de cronicar a estos héroes que hoy están haciendo historia. Y más aún, estoy profundamente agradecido con todos ustedes que escuchan este contenido y que ven estos videos por prestarme sus oídos y permitir que el mensaje de todas estas personas
personas llegue a cada vez más gente. Porque como yo nunca me voy a cansar de repetir, yo solamente soy uno más en la larga lista de voceros que me anteceden y uno más en la larga lista de los que vienen después de mí. Porque si otra cosa vi en la manifestación, fueron nuevos reporteros, nuevos medios y nuevos creadores de contenido que le fueron a poner el pecho a las balas y que fueron a compartir el mensaje de la revolución de amor que están haciendo estos padres. Y yo a título personal se los digo, yo no voy a descansar hasta que cosas como la ley Alina y la ley vicaria solamente sean un mal recuerdo de una época oscura gobernada desde el prejuicio y la ideología, pero que afortunadamente ya estamos dejando atrás. De nuevo, muchas gracias a todos los que compartieron las convocatorias, gracias a todos los que mandaron sus cartas de manera digital, pero sobre todo gracias a todas y a todos los que se dieron cita ese día para hacer historia. Que ustedes son los verdaderos héroes. Yo solo les estoy tomando las fotos. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te pido por favor que compartas, que comentes, que dejes tus likes, porque de esta manera nos permites llegar a muchísima más gente. De igual manera, si te gusta este contenido, te invito a suscribirte para que así puedas ver los siguientes videos. Y te recuerdo que si quieres platicar conmigo directamente, tengo un servicio de asesorías habilitado específicamente para todos ustedes, el cual pueden encontrar en el link que se encuentra en la descripción de este video. Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal, también te invito a formar parte de nuestro programa de membresías, en donde vas a tener acceso a contenido exclusivo, así como algunos cursos y talleres que estamos liberando. Sin más por el momento, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.